Actualmente, si es que ya lo sabes, pues bueno, felicidades. Y si no lo sabes, te explico que los diferentes módulos se pueden ir obteniendo tanto de la búsqueda del tesoro, que está aquí, y aquí puedes ir obteniendo módulos, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente necesitas muchas fichas para que te toquen pues diferentes módulos legendarios, porque en su mayoría son módulos excelentes, ¿sale? Pero bueno, esta es una forma en la que tú puedes obtenerlos. Otra forma en la que puedes obtener también módulos legendarios asegurados al 100% es mediante la gacha de sorpresa avanzada, ¿sale? Si te toca este que está aquí, caja de módulo legendario aleatorio, te aseguras dos módulos legendarios sí o sí. A diferencia de que si haces búsqueda del tesoro, que te puede tocar cualquier calidad, aquí sí o sí te van a tocar esos módulos. Ahora, tenemos un evento semanal que me imagino que ya has estado participando, que se llama Invasión Total. Y ahí también te otorgan una de estas cajas, o bueno, varias cajas de estas, en donde tú puedes tener la posibilidad de obtener también módulos legendarios, pero también tienes la posibilidad de obtener épicos, superiores o excelentes, ¿sale? De aquí depende también, como te digo, la suerte. Y otro evento que también tenemos abierto para todas las personas, claro está, es la cacería grupal, ¿sale? Aquí recuerda que si tienes tickets o intentos disponibles, pues bueno, puedes completar este nivel o el más alto que tengas, y aquí te van a también otorgar estas cajas que son en su mayoría épicas, pero pues también te van a servir para obtener módulos, o al menos para obtener algún módulo que puedas ocuparlo para hacer un aprendizaje. Y por último, yo creo que es el evento más importante y el cual tiene más relevancia en cuanto a buscar módulos nuevos. Es un evento que ocurre cada 2 semanas, que se llama gastos acumulativos. ¿Sale? Ahorita no está activo, si no te mostraría, pero ocurre cada 2 semanas. O sea, ocurre 2 veces al mes. Ajá. En este evento, si es que ya participas, pues bueno, ya sabes el funcionamiento, pero si no, pues te explico. En este evento tú vas a gastar lo máximo posible, ya sea de gemas, de artículos de refinación, ya sean pistolitas, que yo les digo así, piezas legendarias de titán para tus armas, armaduras, módulos, etcétera, etcétera. Hay infinidad de actividades para ganar puntos. Lo importante es que cuando tú llegas a, digamos, 200,000 puntos, tú estás obteniendo ahí una cantidad considerable de solamente módulos legendarios. Ahora, si tú terminas ese evento en un lugar del top 1 al top 100, tienes posibilidad de obtener todavía más módulos legendarios. ¿Sale? Un pequeño tip o un pequeño truco, como quieras verlo, es que una manera de hacerlo un poco más efectivo es el tema del aprendizaje de módulos. Es que tú consigas o tengas un módulo verde o un módulo excelente, ¿sale? Como es el que estás viendo en pantalla. La idea de todo esto es que tú mediante ¿cómo se puede decir? Una transferencia de atributos puedas enviar un artículo o más que nada un atributo, perdón, que te interese hacia el módulo excelente. ¿Por qué? Porque el módulo excelente solamente tiene un atributo progresivo. ¿Eso qué significa? Que en un 90% de probabilidades hay de que ese atributo se envíe al módulo objetivo o al módulo que tú quieras ir creando. Ajá. Entonces, la idea es que tú tengas un atributo, perdón, un módulo que quieras utilizarlo como puente, ¿vale? Y tienes que tener otro módulo, en este caso épico, superior o legendario, del cual quieras extraer ese atributo que te interesa y mandarlo al final a tu módulo final, ¿no? No sé si me explico, espero no confundirte. De todas formas, te voy a poner aquí en pantalla una
explicación gráfica de qué es lo que estoy intentando decirte, a manera de que tú puedas entender lo que acabo de mencionar. Entonces aquí en pantalla vas a estar viendo más o menos lo que yo intenté explicar y así tú puedas tener una idea clara, ¿sale? Entonces creo que no tengo ahorita algo que me pueda servir, pero como quiera les quiero hacer un ejemplo aquí en el video para que puedan ver más o menos qué es a lo que me refiero. Y también otra cosa que quiero mencionarles es que a veces el nivel de atributo también influye muchísimo. ¿A qué me refiero? A que si yo hiciera, por ejemplo, con este, y vamos a buscar uno que tenga, creo que no tengo, pero bueno, este, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera conservar el mismo atributo que tengo aquí, que es nivel de rebote de equipamiento, pero en una categoría superior, entonces tendría que buscar en ese módulo el tener el mismo atributo, es decir, tener un nivel de rebote, pero quizás en superior, quizás en épico o quizás en legendario. Eso es algo que puede facilitar todavía más las cosas, por eso es importante tener un módulo verde con un atributo que vayamos a ocupar y tener un módulo superior, o bueno, de nivel más avanzado, para que no se vayan a confundir, con ese mismo atributo, ¿vale? Pero si no lo tenemos, entonces también influye un poquito en el nivel de categoría. Es decir, que si en lugar de ser un nivel de rebote de color azul, por así decirlo, y aquí tenemos un atributo de puntos de vida máxima y reducción de daño y bloqueo en color azul, entonces es muy probable de que ese color azul se envíe a el módulo verde, ¿sale? Eso aplica quizás un poquito más en los legendarios, que es donde tiene más variedad de dónde tomar. Entonces, suponiendo que quizás voy a enviar este módulo al verde, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí yo tengo puntos de vida máxima, tengo resistencia a daño crítico, tengo resistencia a daño y tengo Gear, Tenacement, algo así, level. Entonces, si yo hiciera eso, lo más seguro, o quizás en un 80%, lo que va a llegar al módulo verde va a ser el atributo de resistencia de daño crítico. Eso ya es lo que he estado viendo en diversas ocasiones, no solamente una vez, sino que diversas ocasiones, en las que yo quiero mandar otro atributo, pero al final llega el que es de la misma categoría. Entonces, por eso les mencionaba que si está dentro de la posibilidad de ustedes tener un módulo excelente con el atributo que ustedes están intentando mandar y tengan un módulo más avanzado para que ese atributo objetivo llegue al módulo verde. No sé si Entonces, vamos a hacer el ejemplo para que podamos ver. Ok, aquí tenemos el módulo verde y tenemos el módulo azul. Ok, si los puntos de vida máxima se llegaran a enviar a este módulo, entonces vamos a hacer todavía otro ejemplo, ¿sale? Entonces la idea de esto, ya saben, es tratar de hacerlo lo más certero posible para evitar andar gastando muchos chips, que en este caso es lo que cuesta, ¿no? Un chip de algoritmo es lo que cuesta hacer aprendizaje de módulos, ¿vale? También aquí influye mucho el nivel de categoría. Si vamos a transferir un módulo legendario a otro legendario, entonces ese costo también se va a elevar. Si mandamos, aquí en este caso, un legendario a otro legendario, entonces van a costar 10 chips. En este caso, si lo hacemos para enviar a un verde, entonces aquí es donde está interesante, porque es barato, o sea, solamente gastamos uno, ¿sale? Entonces vamos a hacer una prueba, esperemos que nos salgan bien las cosas y si no, pues bueno, al menos les sirve como un ejemplo sobre qué es lo que se hace, ¿no? En este caso vamos a hacer el aprendizaje, le damos en aceptar y esperemos que se envíe los puntos de vida. Bueno, en este caso no se envió,
pero se envió reducción de daño de bloqueo. En este caso le damos en confirmar aprendizaje. También aquí, si se dieron cuenta, te dan dos opciones. Cuando haces un aprendizaje, ya sea de un módulo legendario a otro legendario, y si el resultado final no te gusta o tiene menos poder que el anterior, entonces tú puedes darle en donde dice conservar todo y solamente vas a perder el módulo que utilizaste, pero no se va a cambiar nada. También otra cosa es que tienes que saber que al momento de hacer un aprendizaje vas a sacrificar siempre el módulo que estás ocupando para enviar atributos, ¿sale? Independientemente de si aceptas ese resultado o no lo aceptas, siempre vas a sacrificar el módulo que estás utilizando para enviar atributos, ¿sale? Entonces ahora módulo excelente tiene reducción de daño. Vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a ocupar para que puedan ver a lo que me refiero. En este caso tengo resistencia de daño crítico en color azul y aquí tengo reducción de daño en color azul. Cuando yo haga este movimiento, en el 90% de los casos va a ser un éxito. Siempre existe la posibilidad de que no, pero es un 90% de que sí te pueda salir bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con este movimiento? ¿O qué es lo que intentamos hacer con este movimiento? Intentamos poner reducción de daño de bloqueo en el lugar de resistencia de daño crítico. Ajá. No quiero tocar puntos de vida máxima, no quiero tocar resistencia de daño y no quiero tocar el Gear Tenacement Level, ¿ok? O como se diga, perdón en mi inglés. Entonces le vamos a dar en aprendizaje inteligente y esperemos a que nos salga bien esta estrategia que les comenté. Aquí se pueden dar cuenta, ¿sale? Se pueden dar cuenta. Teníamos antes resistencia a daño crítico, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que resistencia del daño legendario, que el gear y que el puntos de vida máxima no cambiaron. O sea, solamente cambiaron de posición, pero realmente siguen estando en ese módulo. Y ahora tenemos reducción de daño de bloqueo. Entonces, a esto es a lo que me refiero con la estrategia que les estoy diciendo. ¿Sale? En este caso no lo voy a utilizar porque no tengo reducción de daño de bloqueo, pero sí tengo resistencia de daño crítico. Entonces, en este caso, como no lo quiero, le doy en conservar todo y queda absolutamente todo igual, pero sacrificamos ese módulo excelente y obviamente pagamos los chips de algoritmo. Pero se dieron cuenta cómo es que enviar de un artículo verde o excelente hacia un legendario con el mismo nivel de categoría o con el mismo atributo se van a cambiar de manera efectiva en un 90% de las ocasiones, a diferencia de que nosotros hiciéramos un aprendizaje del legendario al legendario, que también puede salir positivo este intercambio, claro que sí, pero no siempre va a salir como quisiéramos, ¿vale? Porque recuerda que estamos mezclando 8 atributos para obtener 4, a diferencia de que estemos mezclando los 4 atributos progresivos del legendario y solamente un atributo progresivo del excelente, ¿sale? Entonces, esta es la estrategia que les quiero compartir. Espero la apliquen, espero la estudien, espero
empiecen a interactuar con los módulos, no pasa nada, no le tengan miedo a perder ciertos atributos. Esto va en cuestión de prueba y error, chicos, ¿sale? Siempre va a ser a prueba y error, prueba y error. Recuerden que siempre tienen la segunda oportunidad de elegir entre si quieren ese aprendizaje o no lo quieren, ¿sale? Entonces, practiquen sin miedo. Usen la estrategia que les comenté. Buscar atributos, módulos excelentes, principalmente o recomendablemente que tengan el atributo que ustedes quieren, con el cual quieren interactuar, y en el caso de que no sea es el caso, pues bueno, buscar que tengan un nivel de categoría, pues en este caso aceptable, ¿no? Porque ya se dieron cuenta de que si no es el atributo el cual coincide, pues bueno, principalmente la mezcla de atributos pues se va a basar en el nivel de categoría, como en este caso de un azul a otro azul. Ahora, como punto final ya para terminar, porque el video está un poquito largo, pero bueno, me interesa que aprendan, y si va a tardar el video, pues bueno, que tarde. Lo importante es que tú el día de hoy te vayas con un nuevo conocimiento. Espero, como les digo, no haberlos confundido, espero haber explicado esto de la mejor manera. No quise hablar con muchos tecnicismos porque sé que muchas personas no van a entender. Y pues bueno, muchas gracias por ver este video. Recuerda que si te gustó el contenido, suscríbete, deja tu me gusta, deja un comentario, ya sabes, con alguna sugerencia de un video próximo, comentando qué te pareció, si te ayudó, si te pareció interesante, y nos vemos en un próximo video. Adiós.